Segundo bloque de Redacción Abierta, dijimos, vamos a seguir hablando todos estos días sobre lo que va pasando en la Feria del Libro y alguien que se ha sentado en este piso muchas veces para hablar en su faceta de consultor y analista político es Norman Berra, que hoy viene a presentar una novela. ¿Cómo andamos, Norman? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bueno, esta ya la tenés escrita desde el año pasado la presentaste, Sí, ¿no? la presentamos en una redacción abierta también, en su momento cuando era novedad, y bueno, ahora estuvimos en la Feria del Libro el sábado 1 de octubre en Casa de Pepino. Bien. Hermoso centro cultural, digamos, A y ver, actividades. mira, levanto y muestro por aquí, mientras vos seguís hablando. Sí. Fue en Casa de Pepino la presentación en la Feria del Libro. Claro, ¿no? Había sido presentada el año pasado cuando la lanzamos, como lo publicamos entre fines de noviembre y principio de diciembre, uno de los correctores, Alejo Carbonell, dijo, mira, si salió este año, no deje de presentarla este año, por más pandemia que haya. Hicimos una presentación íntima para amigos, afectos, compañeros de trabajo en Librería Aforismo en su momento, y ahora hicimos una presentación un poco en otro marco de público, digamos. ¿Lindo? Sí, bueno? muy bien, muy bien. ¿Sí? Buena respuesta de la gente. Buena respuesta, sí, muchas consultas, gente que no pudo ir, que me escribió diciendo que quiere un ejemplar, así que bien, estamos contentos. Y bueno, chivateame un poco a ver de qué va. Bueno, es una novela policial, yo diría que uno de los principales atractivos, por lo menos destacado esto por los lectores siempre, es que está ambientada en Córdoba, o sea... Un policial ambientado en Córdoba. Ambientado en Córdoba, con paisajes cordobeses urbanos que todos podemos reconocer y también paisajes de las sierras naturales. Es la cacería de un asesino múltiple, digamos, alguien que comete crimen en serie, digamos, es el nudo de la trama, y gira alrededor del equipo de policías que está investigando el caso y de un perfilista, que es un psicólogo, digamos, forense especializado en trazar perfiles de criminales. ¿Cómo ya venías laburando el tema policial o no? Sí, el género que más leo yo, el que más trabajo. Esta es una novela que tiene un proceso de corrección muy largo, tuvo como 2 grandes etapas. ¿Cuánto te llevó? Y en promedio 10 años casi. 10 años. 10 años, sí. Pero es como el primer nacimiento, digamos. Ya es parte de una trilogía en realidad. La segunda ya la tengo bastante avanzada, tiene que pasar por el proceso de corrección. Esa la escribí un poco más rápido. Se trata de una mezcla de oficio y práctica, por supuesto, ¿no? Claro. Pero bueno. Claro, le metés tu beta periodística. ¿Te inspiraste o vos me decís, bueno, los escenarios son cordobeses, es, digamos, un policial. ¿Te inspiraste en, digo, siendo también comunicador y viendo las noticias, ¿te inspiraste en algo de la realidad? En parte sí, porque... Más allá de que lees mucho policial. Sí. En parte sí, porque hay mucha documentación para la novela. De hecho, cuando hago un poquito de spoiler, el psicólogo forense se tiene que poner a investigar y a trazar, busca antecedentes de crímenes seriales en la historia policial argentina. Entonces hay algo de documentación, hay referencia a casos conocidos como el petiso orejudo, por ejemplo, que es una figura bastante reconocida, digamos, y tiene varios libros documentales y ficcionales también dedicados a él. Así que sí, tiene parte de eso, pero el resto es prácticamente documentación e invención. Digamos, básicamente, que está buena la pregunta porque me la han hecho también, si había entrevistado policías reales o algún tipo de criminal real para la novela, y eso no, en esa parte es puramente imaginativa. Es ficcional. Ahí es ficcional, netamente ficcional. Pero se van a reconocer los escenarios, ¿de dónde? ¿Acá de la ciudad, de la provincia? Van a reconocer muchos escenarios de la ciudad de Córdoba, centralmente, y algunos escenarios básicamente de las sierras cordobesas y de algunas sierras fronterizas con otras provincias también. ¿El diseño de tapa? El diseño de tapa pertenece todo al equipo de Drupi Campos, de la Central Editora, que realmente es una edición de lujo, porque no solamente tiene un diseño de tapa, sino que tiene unos separadores entre capítulos que son iconitos de volcanes, y también tiene otro elemento que está destacado, que aparece también en la contratapa, que es este elemento, no sé si se llega a ver probablemente sea muy chiquito, pero es un sismoscopio, que fue uno de los primeros dispositivos que se inventó, la civilización para tratar de predecir terremotos y movimientos tectónicos y volcanes, ¿no? Ahí está en oscuro, por eso no se ve, pero bueno, en la tapa... Ese simbolito chiquitito que está ahí. Exacto, es un sismoscopio que es una especie de tazón con 4 sapos y dragones que sostienen bolas de metal, que cuando hay una oscilación en la Tierra, los dragones dejan caer la bola en la boca de los sapos, como en el conocido juego del sapo, ¿no? Ah, mira vos. Es uno de los dispositivos más antiguos que inventó la civilización para medir los movimientos de tierra, digamos. Te metés en el policial y te metés en la novela. Digo, ¿por qué? O sea, ¿te gusta la novela? ¿Por qué? Porque te permite, ¿qué?
por ejemplo? Me gusta la novela porque siempre me tiró la narrativa, como casi todo el mundo en la adolescencia, probé con la poesía, pero me di cuenta, con no mucho tiempo, que me gustaba muy poca poesía, digamos, lo que leía era poco lo que gustaba y me costaba más producir poesía que me gustara a mí. Yo por suerte para la poesía nunca incursioné. Digamos, pero... Claro. Después probé con el cuento, pero también en un género que no se me daba muy bien, me costaba que me gustara, era muy destructivo, escribía y destruía. En cambio la novela como que me permitía más desplegar y bueno, está bien, pues, si te gusta, pero te lleva 10 años, tal cual, ¿no? Me llevó mucho trabajo, de hecho la sigo viendo hasta hoy y le siguen contando cosas para corregir. Pero bueno, como decía Borges, uno publica para dejar de corregir y pasar a la que sigue, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuándo definiste, pues me decís, che, llevo la segunda parte y mucho menos tiempo, pero Claro. ¿cuándo dijiste, che, hasta acá porque si no, no la publico más? ¿Le corregías, le cambiabas cosas? Claro, buena pregunta. Bueno, en un momento yo se le di a Alejo Carbonell, que es un editor y un escritor bastante conocido, él me hizo la primera evolución, hace, te diría, casi 10 años ya. Yo ahí le recibo, pero eso coincide con un giro en mi carrera laboral, que en realidad no es un giro, porque no es que cambié de trabajo, seguía haciendo lo mismo, pero incorporé una nueva faceta que era editor de textos. Entonces volví a mi propio texto, ya no como productor de texto, sino Claro. con la mirada de un editor. Entonces diría que la segunda corrección grande fue la mía, y la tercera y definitiva es la del equipo de Drupi Campos, con Carla Fernández, Jorge Maldonado, que realmente hicieron un trabajo excepcional de corrección. Y ahí dijimos, che, esto ya está para publicar. Entonces, este fue el frutí del postre, ¿no? El cruce y el encuentro con el equipo del Drupi, a quien le agradezco, por supuesto, el acompañamiento editorial para el proyecto. Desde que la largaste hasta ahora, ¿te ha pasado esto? Venís escribiendo una segunda parte, pero resulta que va alguien a la presentación y te dice, che, mirá, a mí me hizo acordar a tal cosa y te aporta datos. ¿Te ha pasado eso o te iba pasando Sí, ese proceso? me ha pasado cosas que los lectores me han tirado ideas interesantes, sugerentes, que uno dice, che, la puedo tomar, la tomo para la segunda, la tomo para la tercera, pues después de toda una trilogía. Uno se va dando cuenta cuando arma, sobre todo la primera, que la novela tiene esto que es como un parque de diversiones, que decía Borges, ¿no? Que es como que uno mete todo, ¿no? Tenés la Calecita, el tren fantasma, Claro. la montaña rusa. El cuento no, el cuento es una vuelta en Calecita, digamos. Claro. Tiene una introducción, un nudo, desarrollo y desenlace, es como muy matemático el cuento. La novela es mucho más variopinta, te permite esto de los climas, pero te das cuenta también que ¿cómo por ahí hacer para tiene no demasiadas perderte cosas. digamos, Bueno, es que ahí en está. ese parque? Ahí está, llega un momento donde vos decís, che, hay demasiadas cosas para una sola novela. Entonces ahí ya te das cuenta que tenés que empezar a recortar y ahí es donde empiezan a hacer la segunda también, porque vos decís, che, ya para una es demasiado. Cortamos y lo que no entró acá o lo que ya sobra, lo que ya hace demasiado grosor o espesor narrativo, capaz que merezca otra historia, ¿no? Y ahí es donde empiezan haciendo la segunda y la tercera, ¿no? La tercera todavía le falta, esa. Todavía le falta un Hay que toque. esperarla, claro, sí. Bueno, esta entonces la presentaste el sábado en la Feria del Libro, ya la tenías circulando por las librerías. Exactamente. Ya está en las librerías cordobesas. Ya está en sí. las librerías cordobesas, lo pueden buscar. Felizmente hace casi un año que está en la librería, pues la publicamos entre fines de noviembre y principio de diciembre. Ha ido muy bien la venta de la primera edición, todavía quedan algunos ejemplares en las principales librerías, El Espejo, Rubén Libro, Aforismo, Volcán Azul. Bueno, seguramente no quiero ser injusto, me voy a olvidar de alguno, Seguro, pero lo pero pueden buena buscar data. y por supuesto yo estoy mucho en redes sociales, así que el que no la encuentre me escribe a mí y eso se puede resolver. Le recomiendo a algún colega librero que lo tenga, no hay ningún problema. ¿Te puedo aprovechar en la otra faceta? Sí, cómo no. En la otra faceta, porque ayer estuvimos hablando de las elecciones en Brasil. Sí. Gran tema, bueno, lo que dejaron los resultados, pero también gran tema, cómo funcionaron las encuestas. Sí. Habíamos hablado no hace mucho, Tal acá cual. en Córdoba, de cómo habían funcionado las encuestas. Bueno, elecciones Brasil, ¿cómo lo viste? Bueno, obviamente yo no estuve en la campaña, la miré desde acá, sí la seguí bastante. Si vos mirás en general los pronósticos, acertaron bastante el voto de Lula. De Lula. El de Claro. Lula lo acertaron bastante bien, pero subestimaron el de Bolsonaro. Y estuve leyendo algunos análisis de colegas interesantes que son bastante plausibles, porque vos por un lado tenés un voto de derecha bolsonarista que a veces es vergonzante, ¿no? Entonces leí algunos análisis donde habían detectado que algunos segmentos ocultaban más el voto, incluso dependiendo de quién hiciera la encuesta, ¿no? Si era una encuesta que podía estar identificada, digamos, quizás más con un partido político, con el partido político de Lula, capaz que el bolsonarista escondía el voto, ¿no? Y estamos viendo mucho esos fenómenos de voto vergonzante,
donde una parte del voto no aparece en las encuestas y después se da. Si vos me preguntás a mí como analista, a mí no me sorprendió el resultado de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, después de todo, es el presidente en funciones. Lo vimos acá con Mauricio Macri, digamos. Mauricio Macri perdió, está bien. Ahí había una primaria y después una primera vuelta, ¿no? Pero después de todo, un presidente, aún en un escenario de crisis, sacó un 40%, 40,24, un 40, casi 3. Entonces no es una elección tan sorprendente la de Bolsonaro estando en el poder, digamos. Los presidentes en el poder, lo natural incluso, es que ganen. De hecho, el caso de Macri fue notable porque fue uno de los pocos que no fue reelecto, sino el único que no fue reelecto y que perdió además en primera vuelta. O sea, que ni siquiera pudo forzar un balotaje, que es lo que a veces sucede. Vos decís, bueno, listo, gana en primera vuelta, pero primera balotaje. No, acá ni siquiera pudo ganar en primera vuelta. En el caso de la elección de Brasil es distinto porque no hay primarias. Ahora, también te pregunto, Norman, vos decías, no te sorprende lo de Bolsonaro y el voto vergonzante, pero quizás no estaba tan desacertada el número que daban las encuestas a Bolsonaro. Es cierto, una cosa es la imagen de gestión y otra es la proyección política hacia una elección, donde hay mucho voto útil. Pero no era tan incompatible esa imagen que había tenido Bolsonaro durante sus 3 años y medio de mandato, que le daban a 30, después de la pandemia creo que arañaba el 30% de imagen positiva. Claro. Digo, entonces ahí hay sí una diferencia grande con los votos que obtiene o no, o se ven otras cosas en las elecciones. Sí, hay una diferencia, no siempre es lineal, pero por otro lado hay que pensar que vos tenés un PT que fue demonizado durante mucho tiempo. Estamos hablando de un candidato como Lula que fue presidente, pero que además terminó preso, digamos, por una causa prácticamente la oferta, donde Sergio Moro dijo que no tenía prueba, pero tenía la íntima convicción. O sea, pensemos que si vamos a condenar a la gente por las convicciones que cada uno tiene, realmente retrocederíamos 500 años. Estamos complicados. Estamos complicados. Entonces, si vos pensás en eso, en un sistema medio que demonizó al PT, que demonizó a Lula, al punto de ponerlo preso, yo diría que si no nos sorprende tanto la elección de Bolsonaro, sí es realmente muy meritoria la elección de Lula, porque, digamos, remontar toda esa historia de campaña política y pública y en redes sociales muy intensa que Bolsonaro usó con mucha eficacia cuando ganó la elección contra Haddad, y estar a pocos puntos de ganar en primera vuelta realmente te marca la vigencia de un líder político de fuste, ¿no? Que calculás lo que, aunque más o menos calculamos todos, más allá que no hagamos futurología, que va a pasar el 30 de octubre. Sin embargo, ¿cómo se proyecta cada uno? Porque para los adeptos y para el PT y para los aliados que fueron con Lula, es como una victoria con sabor a poco. Claro. Y para el bolsonarismo, que tuvo un muy buen desempeño en las gobernaciones y en las legislativas, es, digamos, como que se agrandaron un poco, digamos. ¿Cómo se proyecta eso hacia un balotaje? Bueno, el balotaje siempre es una elección distinta a la primera vuelta. Eso es la primera elección. Cuando vos mirás la historia de los balotajes en Latinoamérica, lo que ves es que cuando la diferencia entre el 1 y el 2 es de 10 puntos o más, la victoria del 1 es prácticamente irreversible. O sea, es muy difícil dar vuelta a una elección en la que vos perdés por 10 puntos más. Ahora, cuando la ventaja es de 5 puntos o menos, como ves en este caso, la elección es reversible. O sea que Bolsonaro podría llegar a ganarla, sobre todo pensando que es el presidente. Uno dice, che, pero Lula sacó el 48 y pico. Claro, sí, pero sacó el 48 y pico sobre la base 100 de la primera vuelta, que no es la misma base 100 que la segunda. Lo que hay que ver ahora es, primero, las señales políticas de los candidatos que quedaron afuera del balotaje. Varios se han pronunciado ya a favor de Lula, pero incluso en algunos de esos movimientos ha habido algunos que están coqueteando con el bolsonarismo. Por supuesto que va a ser Bolsonaro también. Ya anunció, por ejemplo, que la ayuda social la va a adelantar antes de la elección. Son los recursos que tienen los oficialismos. Uno podría decir, bueno, juegan sucio y son las herramientas que tiene el que está en el poder, ¿no? Norman, no tengo más tiempo. Gracias por estar, gracias por llegarte a presentar y felicitaciones nuevamente por la novela. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya volvemos con el cierre.